El ministro de Economía, Gabriel Ordóñez, señaló en rueda de prensa que el tratado Unión Europea-Mercosur supondrá, según las estimaciones del Producto Bruto Interno en los próximos años, un crecimiento casi en 1,5 puntos porcentual, así como también un aumento en las exportaciones de por lo menos 4%, un aumento en el empleo, aproximadamente medio punto respecto a los niveles actuales, y un aumento del salario real del orden del 1%. Este acuerdo no solo toca al agro, abre también la posibilidad de inversiones y de la diversificación. Una economía del bloque cada vez que se trata de insertar en un mundo cada vez más proteccionista. Pero las dudas siguen sobre la mesa. ¿Qué sectores uruguayos son los que pueden realmente aprovechar esto? ¿Qué pasa con los lácteos que están expuestos a la competencia europea en Brasil? ¿Cómo se traduce el crecimiento, en empleo concreto y en salario real para la gente, que en definitiva es lo que termina importando cuando uno cierra la cuenta del almacén? Para hablar de esto, recibimos con muchísimo gusto a una voz calificada. Estamos hablando del economista especializado en comercio internacional, Marcel Vaillant. ¿Cómo estás, Marcel? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Es un gusto. Señalaste que el acuerdo Mercosur-Unión Europea trasciende lo agrícola y que puede tener inversiones o puede atraer inversiones en un mundo muy proteccionista, ¿no? Y muy polarizado. ¿Qué sectores específicos serían los que podrían llegar a pensar en inversiones en nuestro país? Bueno, el mundo proteccionista es el mundo de la política comercial de Estados Unidos, porque el resto del mundo no ha tenido cambios significativos, salvo en lo que refiere a la relación bilateral con Estados Unidos. Esto, en definitiva, es una manifestación de que el mundo de las reglas y del comercio internacional, tal como lo conocías, continúa y con un acuerdo de una magnitud muy relevante entre dos bloques regionales, uno que es el paradigma de la integración económica en el mundo, y otro, el Mercosur. Entonces, eso creo que como cuestión de contexto es muy importante, porque en definitiva lo que hace es que estos países reafirman la voluntad de un acuerdo que fue muy dificultoso, porque son dos bloques que tienen especializaciones productivas que son casi una complementaria de la otra, claro, ¿no? Un gran exportador de manufacturas, una región que es de las más proteccionistas en manufactura del mundo, una región que es muy proteccionista en agricultura y otra que tiene una base productiva y unas ventajas para la producción agroalimentaria enorme. Entonces eso de algún modo siempre fue un obstáculo y el acuerdo, dando cuenta de lo que son las reglas del comercio internacional, es decir, que va a ser notificado en la Organización Mundial del Comercio como una zona de libre comercio, que por lo tanto lo sustancial del comercio tiene que ser liberalizado, tuvo en cuenta todas estas sensibilidades para que el acuerdo fuera verosímil en términos políticos. Ahora, de alguna manera se entienden todos los puntos de tu planteo, pero también hay como un planteo estático en cuanto a la posibilidad de diversificación, porque estás diciendo, se unen dos bloques, uno con gran poder proteccionista o con gran intención proteccionista de la manufactura y el otro en commodities. Los commodities somos nosotros. ¿Esto implica que nosotros vamos a quedar anclados en el proyecto de exportador de commodities para siempre? Excelente pregunta. Sí, yo obviamente que establecí lo más destacable, lo grueso, ese es el plano más general, digamos. Abajo de eso hay muchos otros, ¿no? En definitiva, hay también, eso plantea una relación de sustitución de unas cosas por otras, de un ajuste productivo en la manufactura acá y de la agricultura allá, pero también hay, en otro plano, siendo un poco más sutil, muchísimas relaciones de complementariedad y que van en el proceso, van a revelar, entiendo yo, de que la Unión Europea o los países de la Unión Europea también han desarrollado una tecnología en materia de industria agroalimentaria terriblemente sofisticada, en muchos niveles y con estándares de calidad bien diferenciados. Y por otra parte, esta parte del Mercosur tiene una gran capacidad y una gran productividad en la producción de la base agropecuaria, de esas commodities que tú dijiste. Entonces eso plantea la posibilidad de una integración de estas dos capacidades justamente para convertirse en una base
agroalimentaria del planeta para el resto del mundo, ¿no? Entonces esto plantea muchas relaciones de complementariedad. Luego, en la manufactura también, las modalidades de comercio de este tipo, máquinas por trigo, digamos, van a desarrollarse, que es lo que ocurrió aparte en el comercio intraeuropeo, en relaciones de comercio, conforme el acuerdo se establezca, que van a ser más de tipo intraindustriales, en donde vamos a estar comprando un tipo de bienes y exportando bienes parecidos, ¿no? Es decir, la idea es que se logren integrar cadenas entre Europa y el Mercosur, y el diseño del acuerdo da cuenta de eso en algunos aspectos técnicos, en el sentido de que permite lo que se conoce como la acumulación bilateral de origen, es decir, que los bienes originarios de la Unión Europea van a acumular origen con los bienes originarios del Mercosur para poder funcionar de adentro del acuerdo. Esto es una cuestión relativamente técnica, pero lo que hace es generar las condiciones para que estas relaciones de tipo intraindustrial, no interindustrial, se desarrollen. Y hay muchas oportunidades. Mencioné el tema de las tecnologías agroalimentarias, pero en el tema de la química fina, de la farma, que es un sector que ha venido desarrollándose bastante en el Uruguay en los últimos años, también hay oportunidades en el tema de la transformación mecánica de la madera. Es decir, nosotros pensamos, tú mencionabas hoy el sector lácteo. El sector lácteo en el Uruguay es un sector netamente exportador, no es un sector sustitutivo de importaciones es un sector ultra competitivo, ¿sí? En relación a Europa. De hecho, tuvo un crecimiento fantástico. Sí, en relación con Europa presentamos el problema de que Europa todavía sigue, digamos, produciendo productos lácteos en condiciones, digamos, de protección doméstica, y a veces genera excedentes exportables que están basados en subsidios a la producción doméstica. Y el temor que tiene el Uruguay es un temor. Los mercados de los productos lácteos son el mundo, es el Asia, el sudeste asiático, es el África, son otros países de América Latina. Nos hemos concentrado en este tema con Brasil, que también ha tenido sus dificultades, porque un año sí, otro año no, enfrentamos barreras no arancelarias en Brasil, y el problema con los lácteos en Brasil es muy puntual, es decir, tenemos un paraguas de protección arancelaria bastante grande con extrazona en el Mercosur, y bueno, lo vamos a diluir un poco con la Unión Europea, pero también en un contexto en donde lo que hay son cuotas, en particular en el caso de leche en polvo, es decir, que está todo muy mediatizado. Cuando ocurren estas cosas en el Uruguay, siempre amplificamos las voces defensivas y no le damos lugar a ver todo el abanico de oportunidades que se generan. Y parte del asunto en estos acuerdos es justamente que, pasando raya todos los estudios de impacto, que hay docenas, demuestran de que los países van a ganar, y en particular en el Mercosur hay por ahí algunos estudios que Brasil va a ganar más. Yo no estoy muy alineado con eso. Yo creo que los países que van a ganar más son los más pequeños del Mercosur. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Y Paraguay y Uruguay. Entre otras cosas porque vamos a adaptarnos a tener un nivel de apertura mucho más alineado con lo que nosotros queremos. La protección que tenemos del arancel externo común no da cuenta de nuestra estructura productiva ni la de Paraguay, ni siquiera de la de Argentina, da cuenta de la estructura productiva de Brasil. Entonces nos protegemos de cosas que no producimos, ¿sí? Y eso también nos genera, hay un efecto, digamos, de creación de comercio, de sustituir a producciones ineficientes de la zona por producciones más eficientes de la Unión Europea, que definitivamente va a ser muy bueno para nosotros, no solamente pensando en términos mercantilistas, vendiéndole al resto del mundo, sino comprándole al resto del mundo. Y es en esos términos en que hay que pensar estos acuerdos. Siempre que queremos vender más, tenemos que comprar. Es decir, esta idea, digamos, que supuestamente está imponiendo la política comercial de Estados Unidos, contradice todo lo que sabemos en materia de comercio internacional, y seguramente Estados Unidos pague un costo relativamente alto por esta reversión de su política comercial. Vamos a ver en específico sí, eso. Marcel, no te quería preguntar por qué cambios necesita Uruguay para que el acuerdo sea necesariamente, o que sea así beneficioso también, porque siempre se habla de que queda perdido a veces y que de repente no va a tener esa ventaja tan importante en comparación con otros países de la región.
Es decir, hay algunos cambios que tienen que ver con exigencias o estándares que el acuerdo requiere. Es un listado distinto de cosas de distinto orden, ¿no? Muchas de esas tienen que ver con aspectos que hacen a temas de la frontera, ¿no? Las fronteras son espacios densos en donde no solamente se cobran aranceles, también se intervienen, se hacen otras regulaciones, se aplican otro tipo de instrumentos, y nosotros en ese ámbito hemos sido, no hemos tenido una exigencia, digamos, importante con ningún acuerdo internacional de los que hemos firmado que nos haya puesto poner realmente en el estándar. Eso le va a pasar a Uruguay, le va a pasar a todos los países del Mercosur. Por otra parte, no sé, derechos consulares, ¿no? La tasa consular famosa que Uruguay promete una vez sí y otra vez no, de que la va a eliminar. El hecho que tenemos un arancel que tiene 3 instrumentos, ¿no? Es decir, el recargo, el Imauduni, tenemos que tener 3 instrumentos, hay que unificarlos, tasas de lugar arancelaria, tener un solo instrumento. Son cosas un conjunto largo de detalles. Después hay otro conjunto de normas, de cosas que acordamos con la Unión Europea que entre nosotros en el Mercosur aún no hemos avanzado. Por ejemplo, no podemos tener niveles de compromiso con la Unión Europea que no aplicamos entre nosotros, ¿no? Eso es básico. Uno relativamente evidente, que ya se está discutiendo, hay tiempo, porque este acuerdo de las características tiene como recurso fundamental es el tiempo, nada de esto va a ocurrir de un día para el otro. Si bien algunas cosas van a liberalizarse inmediatamente, obviamente en esas no es la caja de las cosas más sensibles. Pero un ejemplo relativamente obvio es el de la industria automotriz. Tenemos un proceso de creación de una zona de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, ¿no? En un plazo de 15 años, en combustión interna, un poco más largo en los eléctricos, bastante más largo en los eléctricos. Pero nosotros en el Mercosur, el Mercosur no tiene adentro el sector automotriz. Increíblemente, ¿no? Luego de 35 años, hagan las cuentas más o menos, el sector automotriz, hay 5 acuerdos automotrices en el Mercosur. Es decir, Uruguay tiene uno con Argentina, otro con Brasil, Paraguay tiene con Argentina y Brasil ahora, y Argentina y Brasil tienen. El más importante, obviamente, es el de Argentina y Brasil. Y esos acuerdos son acuerdos de comercio administrado, ¿no? Totalmente en otra lógica de funcionamiento. Van a tener que vamos a tener que construir esa zona de libre comercio dentro del Mercosur. Es un punto de negociación en estos momentos, no relativamente evidente, pero con dificultades, entre Argentina y Brasil, que sin duda va a ser ese eje bilateral el que va a ordenar lo que el Mercosur va a hacer en términos bilaterales con el acuerdo automotriz. Porque aparte, en el sector automotriz, que se habla de subsidios, que Uruguay tiene una pequeña escala de producción, una escala ridícula de producción en términos de armadoras, porque la industria automotriz es una industria de economía de escala, ¿no? Es una industria de producir, no 5 o 10.000 autos, ¿sí? Entonces, en ese caso, la salida o las oportunidades para el Uruguay no está en seguir pensando que vamos a mantener con subsidios a la producción doméstica en escalas que no son compatibles con las económicamente factibles. Tenemos que pensar en cuáles son las oportunidades que nos da en perspectiva, pensar en Uruguay y pensar en el sector privado, los que van a tomar las decisiones con las nuevas reglas, de cuáles son las oportunidades de que la integración de mercados a escala entre el Mercosur y la Unión Europea le va a dar en armado de autos, en distintas autopartes. Es decir, las oportunidades ahí son muy distintas, pero claramente que en ese sector las reglas de juego van a cambiar. Marcel, quiero llevarte un poquito más atrás para ir disgregando Sí. estos planteos iniciales o perspectivas de incidencia de este acuerdo en la economía nacional. Uno de los planteos que se hacen desde el gobierno es que este acuerdo podría tener una incidencia en el empleo de 0.5 en relación a los estándares actuales. Recién hablabas de que va a ser difícil poder salir del mercado más allá de que se puedan abrir perspectivas de diversificación.
de alguna manera dejabas muy en claro, o por lo menos eso es lo que entendí, corregime, que tu planteo es, bueno, vamos a tener un mercado complementario, nuestro fuerte va a seguir siendo la venta de commodities, ¿no? Y en un mercado altamente tecnificado, y acá viene la pregunta, altamente tecnificado, que cada vez hay un desplazamiento de mano de obra por máquina en ese ámbito. ¿Cómo evaluás esta perspectiva del gobierno de que puede tener un 0,5 de incidencia en el crecimiento del empleo cuando vamos a seguir vendiendo commodities, según tu perspectiva, mayoritariamente, y esos commodities se producen de manera cada vez más tecnificada? Dijiste muchísimas cosas en la pregunta. Voy a tratar de disgregarla en partes. Primero, estudios de impactos y números. Hay docenas de estudios de impacto sobre el acuerdo, o varias decenas de estudios, tanto de la Unión Europea, de estas regiones, de los organismos multilaterales. Me parece que en este momento, más que hacer estoy de acuerdo, digo, obviamente que cada gobierno, cada administración de gobierno tiene sus propios números, es de orden que los tenga. Pero es una etapa en donde lo que se requiere son más bien metaestudios de impacto, es decir, tomar sobre la mesa todos los que hay, establecer un orden, porque cada uno de ellos dice algo en función de cómo ha hecho el estudio, porque todos ellos están agarrados a un conjunto de supuestos y de calibración de parámetros que son los con cuales se... Entonces, en general, digamos, los estudios de impacto, hemos hecho algunos justamente con otras metodologías el año pasado, en el contexto de unos trabajos que se hicieron en el programa Faros de la Academia, más o menos indican esas ganancias importantes para Uruguay. Bien, eso respecto al tema de los estudios de impacto. Más o menos decís que estarían en línea. Están alineados, pero no todos dicen exactamente el mismo número. Es un momento, digamos, de si hay algo que hacer en materia de estudio de impacto, yo haría eso, digamos. Un metaestudio que de alguna manera hiciera un resumen y pusiera sobre la mesa para tener esa información disponible. Sobre la especialización o la profundización de la especialización en commodities, no es eso lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque el acuerdo, como dije al principio, es un acuerdo que marcó esas sensibilidades, en particular de la Unión Europea en materia agrícola. Nosotros no vamos a resolver los problemas agroalimentarios de inserción y acceso en agroalimentos del Mercosur con este acuerdo con la Unión Europea. Definitivamente no. Ese tema para el Mercosur, para el Uruguay en particular y para el resto de los países del Mercosur está en el Asia, ¿sí? En el este y en el sudeste asiático, en el Acuerdo Transpacífico, en el RCEP. Está ahí porque esos países son las poblaciones que están aumentando, son enormes, están aumentando sus per cápitas y compran lo que nosotros vendemos, ¿sí? Entonces ahí ese es el norte en términos de especialización. Lo que va a permitir el acuerdo con la Unión Europea es transformar nuestros procesos agroindustriales a otros estándares que nos van a poner más a tiro para ingresar justamente. Y eso es beneficioso tanto para la Unión Europea como para el Mercosur. Lo dije al principio, pero lo vuelvo a subrayar ahora. Y eso va a ocurrir en muchos sectores. También lo que tiene que ver con el intervínculo para aprovechar todo el acuerdo en muchos otros pedacitos y oportunidades más pequeñas que se van a crear entre pequeñas y medianas empresas del Mercosur y pequeñas y medianas empresas de la Unión Europea. Estas son cosas que, como esto fue tan largo, hubo muchos procesos y muchos mecanismos de cooperación que se hicieron a destiempo en el pasado, que generaron esos vínculos y esas redes, y después el acuerdo no se firmó. Pero basta mirar todos los proyectos de cooperación que tuvo la Unión Europea con el Mercosur en estos últimos 25 años en materia institucional, de barreras técnicas, de inversiones conjuntas de pequeñas y medianas empresas, para tener una hoja de ruta de lo que hay que hacer. Lo que hay que sacar es un poco de polvo a todos esos trabajos y a todos esos vínculos, ir a buscar esas tarjetas que los empresarios de acá intercambiaron con los empresarios de allá, porque es ahí donde están las oportunidades dinámicas, eso es lo que va a mover la inversión y eso va a cambiar todos los números que hacemos, porque todos los números que hacemos en general suelen ser números que hacen hincapié en los efectos estáticos. Y los efectos más importantes que tienen estos acuerdos son de carácter dinámico, ocurren en el tiempo y tienen que ver con
el cambio en la manera de decidir sobre un conjunto distinto. Y es más, las oportunidades no están en las cosas que conocemos, están en las que desconocemos. Y teniendo en cuenta en lo eso, que va a ocurrir que no sabemos que va a ocurrir. Marcel, teniendo en cuenta eso justamente, porque vos hablabas de los tiempos, ¿no? Que este es un acuerdo de tiempos lentos. ¿Cuándo te parece que se van a empezar a vislumbrar esos efectos, tanto en los positivos, o cómo se va a traducir, por ejemplo, en los precios a los consumidores, y también en los negativos, en lo que tenga que ver en el impacto en algunos rubros en particular? Lo primero que va a ocurrir, si la credibilidad de que esto va a definitivamente a ser cierto, lo cual todavía tenemos como un velo de incertidumbre, porque en estas semanas se está interponiendo un recurso legal en el Parlamento Europeo frente al Tribunal de Justicia Europeo. Francia está de punta. Francia ya hundió Sí, sus posibilidades de veto en el marco del Consejo. Ahora está todo en manos del Parlamento. Y en manos del Parlamento está el camino, obviamente, de ratificación, la mayoría simple aprueba, y aparentemente, no lo sé, yo no hice el conteo de los votos, pero por información indirecta estarían los votos, pero antes de eso hay un recurso legal que algunos europarlamentarios están interponiendo, ya lo han rechazado el tribunal, pero sería la segunda vez, sobre si lo que está ocurriendo ahora, que es la aprobación provisoria del pilar comercial del acuerdo marco de relacionamiento estratégico entre la Unión Europea y el Mercosur, porque el acuerdo es más que lo comercial, es mucho más, lo cual en el contexto actual de las relaciones internacionales es muy evidente y no hablamos mucho de eso. Ya vamos. Este acuerdo provisional, el ITA en la jerga en inglés, el acuerdo provisorio, digamos, en el pilar comercial, lo que está en discusión es si la Comisión está en condiciones de hacer lo que se conoce como la separación o el split de esa parte para ser aprobado, porque eso es competencia supranacional de la Comisión Europea. Y ahí sí tendría, pero el tema es que ponen en discusión si el contenido del acuerdo tiene elementos que hacen a la necesaria aprobación de los parlamentos nacionales. Sacada esa incertidumbre, y ahí voy a tu pregunta, lo primero que vamos a tener son las decisiones de inversión que van a haber en perspectiva de que eso ocurre, ¿no? Y ahí van a haber decisiones oportunistas de corto plazo, por ejemplo, los países que ratifiquen primero van a usar la cuota primero que nada, y los países más pequeños, que si Uruguay puede ratificar, no sé, en febrero o en marzo, estará en condiciones, conforme el Parlamento Europeo, de usar toda la cuota en carne. Entonces, ahí hay como decirte, cosas más de corto plazo. Pero además están las decisiones de inversión. Las decisiones de inversión que quieren prever lo que va a ocurrir en un conjunto variado de actividades, se van a empezar a tomar antes, se tienen que empezar a tomar antes, tanto por el lado de la Unión Europea como del Mercosur. Y lo que refiere a los efectos sobre los aranceles, sí, eso van a ser 2027, 2028 y de manera relativamente lenta. Pero el efecto fundamental es un cambio en las expectativas. Yo el año pasado, y esto, el 2025 es un punto de quiebre para el Uruguay en materia de inserción internacional. Porque aparte de que vamos a tener 27 relaciones bilaterales en proceso de liberalización con la Unión Europea, si se disipan estas cosas, ya tenemos 4 con los países del EFTA, ¿no? Del Acuerdo de Libre Comercio de la Asociación Europea de Libre Comercio, y estamos en la cola, dimos un paso muy importante para el Acuerdo Transpacífico. Es decir, yo dije, el año pasado, titulé en un artículo que escribí en Búsqueda, un salto de rana para la inserción internacional del Uruguay. Pero también es un salto de rana en otra dirección. Supongamos que hoy los sectores más defensivos en el Uruguay tienen un triunfo y logran que el país se congelara y no ratificara el acuerdo. Bueno, ahí el tema de la rana es que se va a seguir cociendo y se va a terminar hirviendo en la olla, porque si ratifican el resto de los países y nosotros no ratificamos, ¿no? ¿Pero puede pasar eso? Bueno, quienes están hoy de algún modo estableciendo esa... yo no puedo entender de que a la semana que se da la noticia esta, en el Uruguay predominen las voces defensivas. Es algo realmente ¿Te insólito. parece que predominan las voces defensivas? No sé, porque el PIT hay tiene un sesgo, reparos, hay un sesgo en la prensa, ¿no? Esto de que
el perro mordió a alguien, ¿no? Es esa la idea del sesgo de las noticias, ¿no? Y bueno, no, eso no va a ocurrir, pero a los que piensan de que el Uruguay no debería ratificar el acuerdo, deberían hacerse la pregunta, ¿qué pasaría en el escenario de Uruguay? Que los otros liberalizan, que efectivamente se produce la dilución de preferencia y nosotros no tenemos nada para ganar. Es decir, es un mundo realmente horrible. No hay que agarrar ningún estudio de impacto de ninguna cuenta para darse cuenta que lo que tenemos que decidir es relativamente obvio. Vamos a la dimensión geopolítica, un poco lo que estabas reclamando, de alguna manera. China hoy es el principal mercado de Uruguay. ¿Esto cómo deja las relaciones del Mercosur con Pekín? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista económico? ¿Qué tipo de influencia puede tener este acuerdo en las relaciones económicas bilaterales? Te vuelvo a decir, para mí la dicotomía hoy en el mundo es el mundo del comercio fuera de las reglas del comercio internacional, que es lo que ha impuesto Estados Unidos en sus relaciones bilaterales, y al resto del mundo. Y el resto del mundo yo creo que se mantiene en la misma ruta. Para mí esto con China es algo absolutamente armónico, forma parte de la naturaleza de las cosas. Este tipo de acuerdos no debería tener ningún tipo de incidencia. No, yo creo que va a ser más conflictivo de Estados Unidos con la Unión Europea, en el sentido de que es la primera vez que la Unión Europea va a acceder con preferencia arancelaria en el mercado más protegido de tamaño continental de América Latina, que es Brasil, ¿no? Con una preferencia arancelaria en relación a Estados Unidos. Eso no ocurrió nunca en la historia de los acuerdos de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea respecto a América Latina. Es una gran ventaja, ¿no? Es otro de las zanahorias que tenían los alemanes para hacer todo lo que tenían que hacer para que el acuerdo, para llegar al Consejo, ¿no? Y para llegar al precio de Meloni, que fue lo que ocurrió finalmente. ¿No ves entonces un riesgo en que Uruguay pueda quedar apretado en el medio de una polarización económica? En particular, en este caso, el acuerdo Mercosur-Unión Europea en relación a la relación del Mercosur con China, no, me parece que es totalmente complementario, definitivamente no. Y no es por ahí que está sintonizando China su orientación de relaciones internacionales, porque China, de algún modo, al igual que la Unión Europea, está en la tesitura de que se mantengan las reglas del comercio internacional. Se han apartado de ellas en la relación bilateral con Estados Unidos en virtud del contagio que implicó actuar en relación a las acciones de unilateralismo agresivo que tuvo Estados Unidos tanto con la Unión Europea como con China. Pero con el resto del mundo, no, definitivamente no creo que pase por ahí. Es más, esto trascendiendo un poco y viendo lo que ocurrió con Canadá y China, yo creo que la reacción natural que tienen que tener estos países, aliados naturales de Estados Unidos, que hoy se están convirtiendo, que esta alianza se está debilitando al punto de quebrarse, es que una de las relaciones que deberían fortalecer, lo de Canadá y China es relativamente obvio, lo mismo para la Unión Europea, ¿no? Alguien dijo que esa es la bala de plata que tiene la Unión Europea para reaccionar frente a Estados Unidos, fortalecer la relación entre la Unión Europea y China. Marcel, vuelvo a lo que hablábamos antes, porque vos decías, bueno, se han escuchado desde que se firma el acuerdo desde que se anuncia la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, lo que han aparecido en Uruguay han sido voces defensivas, decías, ¿no? Y yo te cambio la palabra porque capaz que son rubros que tienen preocupación ante la incertidumbre de lo que puede generar este acuerdo, más allá de estar en contra o a favor, ¿no? Sino el miedo a lo que se viene. ¿Qué mensaje le darías vos a estos sectores que presentan ese temor real de lo que puede pasar? Bueno, que a lo largo de estos 25 años de negociación, los negociadores del Uruguay, que ha tenido, y los negociadores del Mercosur, pero los del Uruguay en particular, han considerado y han tenido en cuenta todas esas sensibilidades. Y que del mismo modo que la Unión Europea nos plantea también un abanico enorme de sensibilidades, también hay cosas relativamente negativas, pero que en este momento las pasamos por alto, ¿no? Es decir, esto de las salvaguardas unilaterales que la Unión Europea ha puesto, el hecho de que le ha bajado a aranceles a Estados Unidos por fuera de todas las reglas internacionales en virtud de eso. Es decir, son detalles de cosas que han ocurrido. Pero yo creo que la seguridad que tienen esos sectores, que distintas administraciones de gobierno, de distintos partidos políticos, en continuidad, a lo largo de un proceso larguísimo de negociación, hicieron
consideraron, miraron y midieron todas esas. Mencioné la de los lácteos porque es la más anacrónica de todos, es de carácter disparatado pensar que uno tiene que no suscribir el acuerdo con la Unión Europea para defender una preferencia arancelaria en el mercado brasileño con todos los problemas que hemos tenido ahí y con todas las oportunidades que tiene el sector lácteo que debería buscar en terceros mercados. Bueno, eso es en un plano radical, ¿no? Pero quizás el planteo del sector no es que no haya que suscribir el acuerdo, sino buscar las medidas de protección, que es un paso intermedio. Pero las reglas del acuerdo son las reglas del acuerdo, las medidas de protección están ahí. Estoy diciendo de que el acuerdo en los sectores sensibles es una gestión de la administración de cuotas de un lado y del otro. Ya están las cuotas, ya están. Si fuera por mí no deberían haber cuotas. Para mí esto es algo negativo, pero los negociadores consideraron de que para considerar esas sensibilidades y en respuesta y reciprocidad a lo que hizo Europa, respondieron de esa forma. ¿No? ¿Por qué? Porque hasta ahora el Mercosur es la primera vez que va a gestionar cuotas en sus importaciones. Nunca lo había hecho. ¿Sí? Nosotros, ¿hace cuánto que no tenemos cuotas a las importaciones? Yo creo que más que medidas de protección, lo que sí se requiere son medidas de reducción de costos de comercio, de alineamiento en las medidas de competitividad, de mejoras en los estándares de productividad de todos los sectores, ese tipo de... pero esto no lo vamos a resolver, ni debería estar en el menú de los instrumentos que vayamos a usar, nuevos subsidios o nuevos apoyos, porque no es la filosofía en la cual nos estamos moviendo al hacer estos acuerdos. Quizás sí una política de reciclaje, digamos. Sí, que ya se viene haciendo, tampoco... Pero pensemos en lo siguiente, en el sector lácteo tenemos industria, inversiones de capital que hemos hecho, que están sin usar. Y la hemos hecho pensando en este tema de los mercados cautivos en base a comercio administrado, cuando el antiguo tema con Venezuela, que es lo que está pasando en Paysandú con la planta esta de Pili. Eso es un escándalo. Lo que tenemos que hacer es buscar acceso al mercado en el sector lácteos para poder hacer más extrovertida a ese sector. Eso nos va a dar la solución, no la captura de mercados protegidos en base a protecciones regionales que no duran, porque con Brasil, esa enorme preferencia que tenemos, un año sí, otro año no, nos salta una barrera arancelaria. Brasil nos amenaza con antidumping todo el tiempo. ¿Ese es el mercado que queremos mantener? ¿Un sector totalmente extrovertido como es el sector lácteos? No. El mercado de los sectores lácteos son otros países de América Latina, los países del Pacífico, son los mercados africanos, son los mercados del Asia, son los mercados que realmente son fuertemente complementarios y que no tienen sectores sustitutivos de importaciones tan poderosos que son los que manejan esa red de barreras no arancelarias, que es lo que nos pasa con Brasil. Y no hay otro argumento del punto de vista lácteo para oponerse al acuerdo de Unión Europea-Mercosur que es el que estoy mencionando. Sumamente enriquecedor el diálogo contigo. Gracias, Marcel, por haber venido esta mañana a la televisión pública. Te esperamos en la medida que se vayan moviendo coordenadas, muy bien, y que la cosa empiece a funcionar y vamos analizando el paso a paso. ¿Te parece? Buenísimo, muy bien. Un gusto. Nos vamos con el móvil.